Hoy es lunes 6 de abril del 2020. Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo desde Europa, solo por Te lo Cuento News. Les saluda Consuelo Naranjo junto a mi colega Javier Núñez Leal. Muy buenos días, Javi. Buenos días, Consuelo, y buenos días a toda la audiencia de Te lo Cuento News. Hoy es 45 de marzo, ya no sé qué fecha tenemos hoy, no, mentira, es 6 de abril, y aunque usted no lo crea, es lunes. Lunes te quiero, ven a mí que tengo flores. Comenzamos la semana, aunque parezca domingo, aunque continúe la cuarentena. Hoy España inicia su cuarta semana en confinamiento, en cuarentena. Italia entra en su quinta semana de cuarentena y aún los números siguen dando para más. Así que buenos días, Consuelo, y buenos días a toda la audiencia de Te lo Cuento News. Javi, justamente este fin de semana ha estado lleno de noticias, pero el día de hoy tenemos una temática sumamente especial, Ecuador, y se conectará con nosotros una periodista desde Guayaquil. Pero antes de empezar con esta entrevista, me gustaría dar la bienvenida a Laura Viera, nuestra corresponsal desde Alemania. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos, a Consuelo, a Javier y a toda la audiencia que nos está viendo. Hoy, como dices, es lunes y aquí está empezando la primavera. Hay casi 20 grados, pero seguimos encerrados en la casa. Oye, yo no sé qué está pasando. Aquí hace mucho frío y realmente no sé qué está ocurriendo. Todavía estoy durmiendo como si estuviéramos en invierno. De verdad, Sí, no sé qué pasa. el mundo ha cambiado en este año definitivamente. Pero bueno, yo empiezo con la buena noticia de que Alemania ha mandado respiradores a España para ayudarles, ya que aumentan la cantidad de infectados y de personas que necesitan este apoyo en la unidad de cuidados intensivos de todos los hospitales y clínicas españolas. Entonces, el viernes llegaron respiradores para apoyar a las personas y al personal médico. Por otro lado, este fin de semana se realizaron dos protestas que fueron inmediatamente, sí, las intentaron parar de alguna manera, por decirlo. En Berlín, la ONG Sea Brücke, en español, Puente Marítimo, quería hacer una protesta para no dejar a ninguna persona atrás y se reunieron y obviamente llegó la policía, les prohibió participar porque decían que no tenían permiso. Acá en Alemania cualquier persona puede hacer una protesta desde que haya pedido permiso con anterioridad y esté avalado por las personas del gobierno. Y la segunda protesta se llevó a cabo en la ciudad de Frankfurt, donde se hizo un corredor humano y era para corredor humano de 250 manifestantes a las orillas del río Mero, y se prohibió porque no se podía garantizar el aislamiento social mínimo de las personas. Entonces, eso es lo que ha pasado este fin de semana y, por supuesto, nuestros infectados aquí, los números continúan subiendo. Exactamente en Alemania, en Bayern, tenemos en este momento la mayor cantidad de infectados. Les estoy hablando de 24.350 personas y al momento estamos hablando de que en Bayern, perdón, hay 411 muertes. En Alemania hay 100.132 casos de infectados y lastimosamente 1.584 personas han fallecido. Eso es lo que ha pasado en Alemania. No sé si alguien tenga alguna pregunta en el momento. ¿No? Lau, en el tema de multas, sé que existe un tipo de panfleto donde la gente incluso online puede ver, por ejemplo, si le llevas al niño al parque vas a tener este tipo de multa, o si, no sé si hay un toque de queda, pero sé que existe una variedad de cifras por si rompes las reglas en esta pandemia de COVID-19 en Alemania. Sí, tengo esos datos en este momento únicamente sobre la capital, sobre Berlín.
Si no mantienes la distancia, te pueden multar de 100 a 2.500 euros. Estos datos los estoy leyendo. Qué pena, señores televidentes, no estarlos mirando. De 10 a 100 euros, si no queda claro por qué saliste. De 250 hasta 2.500 euros, si estás como en plan fiesta por la calle, lo cual no debe ser porque se supone que uno solo puede salir si va al supermercado, si va al médico y poco más. Y de 25 a 500 euros si participas en algún evento clandestino. Nuevamente de 500 a 2.500 si organizas algún evento clandestino. Esas son algunas de las cifras que se están manejando en la ciudad de Berlín. No sé con certeza si se están cumpliendo o no, porque igual hay gente que pareciera ignorar todavía lo que está pasando y hay gente que insiste en salir, hacer fiesta y hacer reuniones clandestinas. No son muchos, Laura, pero sí existen. Laura, pero en términos generales, el ambiente en Alemania es tranquilo, la gente está en casa, el sistema de salud está funcionando con relativa normalidad, no ha entrado en el colapso que tenemos en España y que se está viviendo en Italia. No hemos entrado en ese colapso actual. Afortunadamente, el sistema aún se mantiene. Sin embargo, los estudiantes de medicina de último semestre de muchas de las universidades que hay acá, que tienen como la LMU, que es una universidad, pero que también tiene una facultad de medicina muy grande. Los estudiantes han dicho de último semestre, así no nos graduemos antes y no seamos todavía médicos, somos voluntarios, entonces han dado un paso para ayudar porque están sobrecargadas, las enfermeras no pueden más, se empieza a pedir más sistemas de protección para los médicos en sus mascarillas, en lo que tienen que usar, porque no dan abasto, no hay suficiente. Entonces, como hay algunas mascarillas que obviamente están exclusivas para los médicos, esas se están agotando y se está intentando conseguir más. Y en cuanto al ambiente de las personas, entre semana es un poco más calmado. El fin de semana, al menos aquí en Bayern, la gente le cuesta un poco, mantienen la distancia, no hay grupos, mantienen la distancia, pero está haciendo sol y después de un invierno alemán a la gente le cuesta quedarse mucho en casa. Entonces salen como por una hora al parque. Yo vivo cerca de la Villa Olímpica, viven a la Villa Olímpica, salen, les da el sol, igual con chaquetas porque hace sol, pero por algún motivo también hay frío. Salen 20 minutos y regresan, pero en el fin de semana, yo ayer domingo sí logré ver un poco más de gente en la calle, y ahora que Angela Merkel está nuevamente en funciones totales, la situación, la gente se ve un poco más calmada y dice que la apoyan totalmente y seguirán sus instrucciones al pie de la letra. La gente en Alemania es muy, odio decirlo, estricta y cuadriculada hay veces, y eso lo siguen. O sea, si Angela Merkel dice no se sale, esto aquí lo van a cumplir hasta el pie de la letra. Sí, entonces, así esa es la situación acá. Gracias de verdad, Laura, por este reporte muy completo como siempre, y pues esta es nuestra compañera Laura Viera desde Múnich, Alemania, quien nos amplía todo lo que está ocurriendo en Alemania y que es importante saber porque hay una colonia de latina en Alemania importante, y por supuesto a través de Te Lo Cuento News queremos que usted esté tranquilo por sus familiares en Alemania, y usted que esté en Alemania pues pueda conocer un poco más a detalle si no maneja aún el alemán a la perfección. Gracias, Laura, por estar con nosotros. Nos vemos el miércoles, ¿sí? Nos vemos, no, Javi, el viernes. El viernes. El viernes, Javi. El viernes. Tienes que esperar 4 días para verme. No, yo te veo ahora en un rato en Colombia el día. Pues ya sabes, parcero, nos vemos entonces ahora a las 5 horas de acá de España, vea. Sí, y nosotros, así es. entre tanto,
Gracias, Laurita. Entre tanto, pasamos con nuestra colega Blanca Moncada, que está desde el Ecuador hoy con una información. Les prometimos, Consuelo les prometió traer a una persona que manejara con propiedad el tema que está ocurriendo en Guayaquil. Propiamente la situación en Guayaquil es bastante preocupante. Y bueno, acá está con nosotros la colega Blanca Moncada, hoy en Así Amanece Europa, aunque no es un tema europeo. Por supuesto que hay muchos ecuatorianos viviendo en Europa y están preocupados por lo que está pasando en Guayaquil. Blanca, tienes el micrófono muteado. Aprovechamos para darle la bienvenida y, por supuesto, para preguntarle, Blanca, ¿qué está pasando en Guayaquil? Justamente creo que Ahí sí, Blanca, muy buenos días. Muy buenos días, Blanca. Cuéntanos, ¿qué está pasando en Guayaquil? Muchísimas gracias por la invitación. Como ustedes han podido ver en redes sociales, la situación en Guayaquil no es alentadora. La semana pasada tuvimos una semana catastrófica para los ciudadanos guayaquileños, con fallecidos en casa por falta de atención sanitaria, porque los hospitales llegaron a un colapso que el viceministro de Salud niega aún y dice que solamente son procesos evolutivos de las entidades públicas en cuanto a la transformación de esta pandemia para poder seguir mejorando. Esto ha determinado en alrededor de casos oficiales, y les leo la cifra de hasta ayer: 3.646 personas contagiadas y 5.137 casos en sospecha, y da un número de muertes hasta ayer de 180, de los que Aguayas, que es la provincia que está en emergencia desde hace aproximadamente 2 semanas, tiene de esas 180 muertes, 159 están en Guayas, de las oficiales. Es importante decirlo porque muchos más han muerto sin el registro del test del COVID. Blanca, una consulta. Justamente la semana pasada todos los medios se quedaron en shock. Ecuador fue el epicentro al mostrar imágenes de cuerpos sin vida y féretros en las calles de la provincia del Guayas. Y justamente yo creo que esta es una gráfica viva de una ciudad que está colapsada por el tema de COVID-19. Pero mi pregunta, inclusive como ecuatoriana, es: ¿qué pasó con Guayaquil? ¿Cómo se convirtió en el foco infeccioso del país? No sé si fue falta de disciplina o dirigencia del gobierno. Ambas, en realidad. Cuando se conoce el primer caso el 29 de febrero de 2020, supimos desde Diario Expreso, en donde trabajo, que no hubo un correcto aislamiento de las personas que rodearon el caso cero. Pero el caso cero, y eso es lo que muy pocos conocen, aunque algunos sospechan, aunque haya sido el oficial, no era el primer caso. Ecuador es un país, como tú bien conoces, Consuelo, que tiene un número de migrantes muy alto. Migrantes que viven en Europa, migrantes que viven en Estados Unidos. Entonces llegó mucha gente de Italia, llegó mucha gente de España, llegó mucha gente de Estados Unidos, y llegaron a ver a sus familiares, y hubo un contagio masivo que las autoridades no pudieron prever, aunque haya llegado este primer caso, entre comillas, que no fue tal. Con respecto a lo de las fotos, es importante aclarar algo. El gobierno había precisado que había una campaña mediática del correísmo para desprestigiar al gobierno. Esto ha sido confirmado por el Servicio de Inteligencias del gobierno, pero no es menos cierto que los cadáveres que ustedes vieron en los videos afuera de los portales de las casas es real. He conocido personalmente al menos una decena de casos que han tenido a sus cadáveres más de 4 días dentro de la casa, porque el servicio logístico implementado por el gobierno no ha sido vasto para este problema. Entonces, hubo un doble discurso que hizo que el vicepresidente de la República salga en una cadena nacional pidiendo disculpas porque se internacionalizaron imágenes, dañando la imagen del país, y que estas imágenes nunca debieron suceder, y que les pedía disculpas por eso a los ecuatorianos. Y está bien que lo haga. Pero bueno, si ustedes me preguntan, esa es la respuesta en torno a todo lo que ha pasado en Guayaquil. Blanca, el gobierno ha negado efectivamente que esto esté pasando en el Ecuador, pero
¿qué originó realmente este colapso? La información que yo he manejado con algunas personas, con algunos colegas y algunas personas en Guayaquil, es que el sistema ya tenía un cierto colapso, pero que producto del aumento de casos también de COVID-19, esto originó el colapso. ¿Se puede originar un colapso a tal punto por algunos casos que se han llevado de personas que han fallecido con COVID-19? Bueno, no es menos cierto, Javier, que el COVID ha superado las posibilidades incluso de las potencias mundiales y eso ha aterrizado a un país del tercer mundo o países en vías de desarrollo, como eufemísticamente nos llaman, es simplemente una catástrofe. Considero que al principio lo que pasó es que no hubo esa restricción de movilidad y llegado el primer caso y que el primer caso no era el único. Tuvimos a unas autoridades permisivas que dijeron vayamos al estadio, no hay ningún problema, podemos abrir los restaurantes, vamos a ver cómo funciona esto. Al principio todo era como muy nuevo para nosotros porque incluso lo tomábamos muy de broma, hubo muchos memes con respecto a esto, criollamente hay un plato típico acá en Guayaquil que se llama el encebollado, puedo comer encebollado en balde, que son los vendedores informales, y el COVID no me va a matar. Y después de 2 semanas, la realidad de Guayaquil se transformó en una cosa demasiado increíble. Esto parece realismo mágico, en realidad no, nunca pudimos prever este escenario y creo que no lo pudimos prever desde la ciudadanía y desde las autoridades. Blanca, hablemos de los cuerpos. Te digo un ejemplo. España ha decidido hace unas semanas utilizar el Palacio del Hielo, donde existe una pista de hielo, para conservar los cuerpos mientras se hace el proceso de cremación en este caso. ¿Qué está haciendo Guayaquil, por ejemplo? Hay dos tipos de fallecidos en Guayaquil y lo dije en una crónica reciente. Están los que fallecen en casa y los que fallecen en hospitales, pero estos dos tipos de fallecidos tienen dos grupos de deudos a su vez. Los que tienen previamente comprada una bóveda en un cementerio y los que no tienen recursos para eso en este momento y los cementerios no les dan cabida aunque tengan los recursos porque están demasiado colapsados. Ante este escenario, los cementerios dan una atención prioritaria a quien ha comprado previamente su bóveda. Si no la tiene, el gobierno con su grupo de acción conjunta, no es el nombre preciso, pero tiene Fuerzas Armadas, Ministerio de Salud, que es los que recogen los cadáveres. Estos grupos recogen a los cadáveres de las casas y se los llevan a un lugar destinado en el cementerio Parque de la Paz que queda en San Borondón. Hasta antes de ayer todo era incierto en ese escenario y se empieza a recrudecer aún más porque hay familias a las que no les han entregado los cuerpos de sus deudos ni les han dicho dónde está. Sé que el presidente de Ban Ecuador, Jorge Guaret, ha especificado que 150 cuerpos serán entregados. La cifra de fallecidos aún se desconoce. Blanca, otra consulta. Yo justamente leí una de tus crónicas y sabemos de que Jorge Watt propuso de que habrá una página donde los deudos sabrán dónde están sepultados sus familiares y podrán visitarlos luego de que la pandemia se acabe. ¿Esto es verdadero o falso? Es una de las propuestas que tiene desde su logística Jorge Watt, pero no siempre funciona bien. Ayer activaron un servicio por WhatsApp, creo que lo hicieron a raíz del hilo que puse en Twitter, en donde están todos los fallecidos con nombres y dirección. Y a raíz de este número de WhatsApp pude determinar que el servicio no es eficiente aún. Hay un cadáver desde hace 24 horas que no se recoge en una dirección del norte de la ciudad y los familiares tuvieron que llamar a un conocido de una funeraria para que vaya a embalarlo para que no empiece a oler. Dos preguntas para ti. La primera, la situación se ha generado porque el seguro, la seguridad social no esté atendiendo personas. Esa es la primera pregunta. Ay, eso es muy buena pregunta. Es decir,
Yo viví en el Ecuador y sé que las personas que no tienen seguro social, aunque vayan a la seguridad social, corren el riesgo de que no los atiendan. Y si los atienden, el monto por la atención es altísimo y no todas las personas tienen ese acceso a la seguridad social porque obviamente no están cotizando. En este momento, la seguridad social está atendiendo a las personas en medio de esta crisis. Es decir, el Estado está costeando o ha establecido algún plan para garantizar que las personas que tienen síntomas de COVID-19 estén siendo atendidas en el Ecuador, puntualmente en Guayaquil, que es la ciudad más afectada. Es importante, Javier, dejar sentado que la salud en Ecuador es gratuita, aunque es mediocre. Entonces, en el marco de esta emergencia, los médicos han enfermado. Ayer, el viceministro de Salud confirmó 1.600 casos de médicos, enfermeras, tecnólogos y demás personal sanitario que ya ha estado infectado, y a eso se suma al menos una decena de muertes de personal sanitario. Desde los hospitales, el discurso, aunque han dispuesto insumos desde el aparato estatal, sigue siendo de quejas. Incluso hay médicos e internistas que en este momento están haciendo campañas para adquirir suministros. Eso se suma a todo el ausentismo que hay debido a los médicos que están en cuarentena debido a la crisis. Entonces, sí hay menos personal médico y por eso mismo la atención a la salud está siendo un poco colapsada y de difícil acceso. Hay personas ya que han muerto en sus casas por no tener atención médica. Conozco ya de varios casos y también ha sido corroborado por la Defensoría del Pueblo, que está muy preocupada por este asunto. Blanca, hasta el día de hoy, ¿cuántos cadáveres se han recogido y cuántos más faltan? Yo sabía que en el diario que tú trabajas, ustedes reciben llamadas y mensajes constantes pidiendo ayuda. Sí, mira, yo ayer vi una curva descendente solamente en mi mapeo, que lo hago a través de redes sociales y WhatsApp, de personas que que auxiliaban para que vayan a recoger un cadáver, y esto es no menos importante en el marco de esto. Parece que ha habido una mejoría, al menos solamente en el día de ayer, porque he notado que había menos personas buscando que les den este servicio. Eh, con respecto al número de muertos, hay dos artículos importantísimos que realizó una periodista de Ecuador de Diario Extra, que se llama Yelitza Robles, y que fue la que determina que en 2 días de la semana pasada, Guayaquil tuvo 700 certificados de defunción, en 2 días. Esto se contextualiza en la afirmación del presidente de la República, que especificó que los muertos podrían llegar a ser 3.500, y dijo que ya era hora de transparentar las cifras. Blanca, disculpa que te interrumpa, pero 700 certificados de muerte, pero no 100% relacionada con coronavirus. Eso es importante también, pero también es importante, Consuelo, destacar que no necesariamente, o sea, entran dentro de la estadística de la emergencia debido a que, aunque haya sistema de atención prioritario, hay personas ya que están muriendo por diálisis. O sea, las otras enfermedades tampoco son atendidas. Es importante destacarlo. Y como no se están haciendo pruebas, no se conoce de qué mueren. Blanca, quería consultarte respecto también a la propuesta o a la solicitud que han hecho algunos sectores para que renuncie el presidente de la Seguridad Social del Ecuador. Esta situación ha venido actualmente producto de la crisis, o realmente tienes información de que efectivamente los actos de corrupción sí están ocurriendo antes de que viniera el COVID-19. Sabemos que desde que Correa salió del poder, la Seguridad Social, inclusive creo que antes de que saliera del poder en el 2017, ya tenía ciertos rasgos de crisis la Seguridad Social, pero en la actualidad es fatal la situación allá adentro, ¿no? Mira, la seguridad social y todos los aparatos estatales siempre han sido vulnerables a la irresponsabilidad de sus funcionarios para poner sobreprecio en las compras públicas. Esto no es una novedad en Ecuador, ha habido denuncias importantes en ese marco, pero al pueblo le
alarmó el hecho de que un funcionario público haya querido poner sobreprecios en mascarillas en el marco de esta emergencia. Es como que hay un discurso desde la sociedad guayaquileña diciendo, está bien que robes, pero no lo hagas mientras todos estamos fregados, no trabajando o no comiendo en casas. Básicamente, esa es la mirada que le ha dado la ciudadanía. ¿Y por qué quieren la renuncia del presidente del directorio? Porque hay evidencias fehacientes que han sido comprobadas por algunos periodistas locales de su cercanía con el funcionario que renunció. Esto yo no puedo afirmarlo porque no he estado empapada del caso, simplemente te digo cuál es el escenario. Blanca, otra consulta. Yo que estoy fuera del país, me encuentro en la actualidad en Austria. A mí me gustaría entender cuál es el proceso para recoger el cuerpo de una persona. Tú me dices que hay dos tipos de sectores. Por ejemplo, el sector vulnerable que no tiene los recursos suficientes para hacer un proceso más rápido. No sé si el municipio o el gobierno recoge el cuerpo de la persona, le piden su cédula de identidad, sus datos, toman huellas digitales. ¿Cómo funciona? Ya, esto es importante y es una pregunta que algunos se hacen también porque se quedan con los brazos cruzados. Primero se llama el 911 y se espera una eternidad para que vayan a recoger tu cuerpo. Si tú tienes dónde enterrar a tu cadáver, no necesitas hacer ese trámite, pero sí que necesitas un certificado de defunción de un médico emitido por un médico. Están cobrando hasta $700 por ese certificado. Es un negociado, en serio. Para exhumar un cuerpo y meter otro en una misma bóveda, están cobrando $500. O sea, en serio, no, esto se fue de las manos, incluso en los tarifarios de los cementerios que dicen, en cambio, que esto es totalmente legal. No sé si en el marco de una emergencia es ético, pero sí es legal. Perdonen, mis perros están ladrando. En este sentido, llamas al médico y también tienes que sacar, a veces lo hace el mismo cementerio, si tienes ese servicio ya disponible, tienes que sacar un documento que te emite el hospital de infectología, porque como es en el marco de esta emergencia y como no les están haciendo exámenes a los fallecidos, pues tienen que emitirlo. Estos son los únicos dos trámites que están solicitando para inhumar un cadáver en caso de tener bóveda. Blanca, una pregunta más relacionada con esta temática. Justamente en tu crónica yo leía el caso de un chico que pierde a su padre. Está en el proceso que recogen el cuerpo, pero la persona que lo recoge no sé si está equipada para recogerlo en el tema de protección, mascarilla, guantes, y comenta de que el virus muere con el muerto, lo cual no es verdad y se ha comprobado en el tema científico y médico. Ecuador, inclusive para los trabajadores que se encuentran en las morgues o que están recogiendo a los difuntos en casas particulares, ¿tienen los equipos necesarios? Mira, yo he conocido personal de la Infantería de Marina y otra vez te repito, el grupo que está encargado de esto está compuesto por el Ministerio de Salud y en primera instancia por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero a estas filas se sumó también personal municipal. Conocí denuncias de agentes, a infantes de Marina que no tienen los trajes y que me decían que esa era una de las razones por las que se demoraban en recoger los cuerpos porque no estaban totalmente equipados. Ahora, es cierto también que el personal le ha sido delegada esta labor, que es una labor triste y es una labor no muy deseable, si se puede ver de alguna manera, ha tratado en algunas circunstancias, como en el caso de la crónica que publiqué el fin de semana, de una manera inhumana a los deudos. Y creo que desde esa lectura no han sido preparados, no solamente por los trajes. Estos me dicen que sí tenían trajes especiales, pero aún así lo obligaron a cargar el cuerpo de su padre sin un equipaje correcto, básicamente diciéndole, este es un favor que te hago y ya olvídate del cadáver de tu padre, nos vemos. Y simplemente lo metieron y se fueron. Entonces, este tipo de actitudes
con falta de tino, con falta de humanidad, con falta de sensibilidad, de empatía, deja mucho que desear de nuestros funcionarios públicos. Y yo sé que es un trabajo que no todos estaríamos dispuestos a hacer, pero si ya estás en las filas, pues ponte la camiseta, como se dice en América Latina. Blanca, ahora conversemos de costos. Tal vez gente en el exterior no sabe cuánto cuesta un ataúd, por ejemplo, en Ecuador, y cómo nosotros en el exterior podemos ayudar a esta causa. Es una pregunta muy importante. El municipio de Guayaquil ha dispuesto ataúdes de cartón, imagínate, por la necesidad que existe, porque por supuesto las funerarias tuvieron un tiempo de despachar el stock y simplemente no. Un ataúd está costando alrededor de $1,000, no todos pueden costearlo y también hay ataúdes que se han comprado por gusto, porque cuando llega el personal, porque claro, tú que falleces en casa, viene el personal a verte y hay casos en los que simplemente el cadáver fue embolsado en una bolsa térmica y han dejado el ataúd, y esos son los ataúdes que aparecen en las vías, aunque ayer me llegó el caso de un cadáver que la familia lo tenía en media calle porque ya estaba estando adentro, pero en todo caso es eso, o sea, ese es el precio de los ataúdes. Y con respecto a la pregunta de cómo nos pueden ayudar, pues les he dicho a lo largo de toda la entrevista, nuestros médicos necesitan insumos, nuestros pacientes necesitan respiradores, nuestros deudos necesitan servicios mortuorios y el panorama es igual a todos los países con respecto a las necesidades, pero se ha recrudecido muchísimo más en Guayaquil y hay sectores de Ecuador que ya empiezan a sentir el remesón de la emergencia. Blanca, ¿qué pasa, por ejemplo, con migrantes venezolanos? Nosotros tenemos un público grande en América Latina y me gustaría saber cuál es el procedimiento en esta área. No es un procedimiento distinto al del ciudadano que nace en Ecuador. Ecuador es un país que garantiza derechos, aunque todos sabemos que no estamos lejos de este tipo de acciones xenófobas que a veces se presentan. Entonces ha habido algunas denuncias de internet, Consuelo, en donde los venezolanos se quejan por no recibir ayuda, pero tampoco la estamos recibiendo los ecuatorianos, así que creo que no deben tomárselo personal. Esto ha sido algo que ha simplemente repasado nuestras posibilidades. Perfecto, muchas gracias, Blanca. Te deseamos lo mejor, excelentes crónicas y reportajes y esperamos tenerte con nosotros en una próxima ocasión cercana. Siempre que pueda, chicos. Gracias a ustedes. Gracias, Blanca. Seguimos contigo, Javi. Así es, esa fue Consuelo. Ella, bueno, me sorprendió la entrevista. Realmente hay cosas impresionantes que ha comentado la colega Blanca. Ella, de verdad, Consuelo, que yo estoy impresionado con las cosas que le escuché decir. Importante mencionar, por ejemplo, el salario mínimo en el Ecuador creo que son $400 y que un acta de defunción cueste $700. Estamos hablando prácticamente de 2 salarios mínimos, un acta de defunción. ¿Cómo puede ser una familia que vive en el Guasmo Sur, que es una zona popular del sur de Guayaquil, para costear $700 para que le den el acta de defunción para poder sacar a un muerto? O sea, estas son cosas que de verdad que no tienen sentido. Y, por ejemplo, el hecho de que algunos políticos andan por allí anunciando que tienen respiradores artificiales de un solo uso. Realmente, ¿qué intenciones hay con todo esto? Yo particularmente soy crítico de cualquier acto de corrupción y mucho más en un país donde hay tantas necesidades como en este momento lo hay en el Ecuador. Pero bueno, vamos con las noticias que están ocurriendo en España puntualmente, porque el número de noticias, y voy a buscar aquí el apuntador, por cierto, Consuelo, déjame buscarlo un segundo. Los números en España siguen mejorando, sin embargo, el número de fallecidos continúa. El reporte por parte del Ministerio de Sanidad de hoy aquí en España es el siguiente: hay confirmados 135.000
32 casos positivos de COVID-19, de los cuales 6.931 personas continúan en UCI y han fallecido. El número se eleva a 13.055 casos, de personas que han muerto, y de esta manera España se convierte en el segundo país con más muertes después de Italia. Y en el caso de los curados, pues España tiene 40.437 personas curadas. Esto es una buena noticia. Las autoridades hoy amanecen hablando de que estamos entrando en una etapa extraordinaria, en una buena etapa, en que se está doblando la curva, en que se está logrando que la curva sea doblada. Sin embargo, los números no son nada alentadores. Solamente entre este domingo y hoy han habido más de 600 personas fallecidas en la Comunidad de Madrid y en todo el territorio español. Sin embargo, la situación, como se puede ver, es alarmante. La Organización Mundial de la Salud aplaudió las acciones del gobierno español en torno al sector salud, y a la par, muchos factores han criticado las acciones por parte del gobierno español, considerando que pues está yendo muy lento, ha tomado decisiones muy tarde. Y de hecho, por ejemplo, de América Latina, un país pobre como Bolivia, tiene muy pocos casos solamente porque tomó decisiones a tiempo. Entre otras noticias, Sanidad confirma, y esta creo yo es la noticia del día, Sanidad confirma más de 19.400 sanitarios infectados en España, lo que equivale al 20% del total del personal sanitario, entre médicos y personal de enfermería. Están enfermos en España, contagiados con COVID-19. Las autoridades no explican el por qué, ni el cómo se contagian. Suponemos los medios que se debe a que no cuentan con el equipo de aislamiento necesario. Y lamentablemente, por supuesto, esto se ve, repercute en el personal que está al frente, que está allí, al frente de la primera línea de batalla, porque son los más afectados. Tienen que cubrir guardias de aquellos que lamentablemente no pueden continuar porque están contagiados con coronavirus. Y para finalizar la noticia, una buena noticia es el ejemplo de José Sena, que es el líder de la oposición de Portugal. Envió las siguientes palabras desde el Congreso de los Diputados de Portugal al presidente o al primer ministro portugués esta mañana, y le dijo lo siguiente: le deseo coraje, nervios de cero y mucha suerte, porque su suerte es nuestra suerte. Es un ejemplo que, por supuesto, Europa ha aplaudido. Portugal ha sido ejemplo en las últimas semanas, a pesar de la vasta frontera con España. Apenas tienen poco más de 200 fallecidos de coronavirus, tomaron decisiones a tiempo, y hoy el Congreso le ha pedido a los bancos, o han elevado una propuesta al Congreso, y es que los bancos le devuelvan el dinero que los portugueses invirtieron durante la crisis para que los bancos no quebraran. Así que Portugal siendo ejemplo, y España lamentablemente dando números no muy alentadores respecto a lo que en este momento es la crisis del coronavirus. ¿Cómo está la situación en Austria, Consuelo? Javi, te cuento que tenemos noticias de último minuto en Austria, ya que Sebastian Kurz quiere aliviar gradualmente las condiciones impuestas tras la crisis de COVID-19. Por eso, el día de hoy anunció que las tiendas con un área de hasta 400 metros cuadrados abrirán poco a poco desde el 14 de abril. A partir del 1 de mayo, él desea que todas las tiendas y centros comerciales, incluidas peluquerías, deben comenzar a laborar nuevamente. Esta medida es obviamente sumamente debatible para muchos, pero él desea reactivar la economía y también la tranquilidad de las personas de esta forma, ya que en tema de números, Austria presenta contagios de 12.083, muertes 220 y recuperados 3.463. Para el mes de mayo se espera restablecer algunos restaurantes y hoteles.
Bueno, es bueno saber que ya usted está pensando en retornar a la normalidad cuando aquí la propuesta del gobierno español es ampliar más bien el tiempo. Hoy el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, estaría proponiendo al Congreso de Diputados de manera telemática la ampliación de la cuarentena hasta el 25 de abril. Por cierto, el sábado estábamos hablando, Jessica y yo, la noticia que se generó el viernes por la noche en la que la ministra de Asuntos Exteriores comunicaba que Turquía se quedaba de manera temporal con 150 respiradores que había comprado la comunidad de Castilla y La Mancha. Pues Consuelo, te comento y le comento a toda la audiencia, te lo cuento, News, que de esta situación y producto a que la ministra de Relaciones Exteriores hizo pública la situación, Turquía ha respondido y ha dicho que devolverá esta misma semana, en el transcurso de las próximas 48, 72 horas, los respiradores. Esperemos a ver si esto se cumple. Nosotros le confirmaremos si esto se cumplió por parte del gobierno de Turquía. Javi, y cuando son las 2:19 de la tarde, hora de Europa, les comentamos que en el mundo se han detectado más de 1 millón de casos confirmados de coronavirus, 70.320 personas han fallecido por la misma pandemia y recuperados 271.000. Y para hablar más de este tema y otros, nos comunicamos en este momento en vivo con Jessica Villar, nuestra corresponsal desde Francia. Muy buenos días, Jessie. Jessica, el micrófono. Jessie, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué tal, Consuelo? ¿Qué tal, Javier? Buenos días. ¿Cómo está el frío? El frío hoy está ausente. Un maravilloso día para los que extrañamos el sol, aunque terrible día para los que sufren de alergias. Uy, ¿por qué? Cuéntanos. El polen, sinceramente, lo veo por mi ventana, vuela alrededor. Sinceramente, yo como no soy alérgica y en Venezuela realmente nunca vi esta explosión de polen, me ha sorprendido mucho. Mi novia es la primera víctima, con la nariz siempre roja y las ventanas todas cerradas por esto, cuestiones que los latinos descubrimos al mudarnos a Europa. Los regalos de la primavera. ¿Sí? No sé si me escuchaste. Sí. ¿Qué le dijiste, Consuelo? Sí, nos estamos pisando sin querer. Sí, ¿Qué le dices, Consuelo? Dile tú, adelante. Los regalos de la primavera, ya que nosotros empezamos una nueva estación en Europa. Así es, así es. Y veremos si el cambio del clima ayuda a la situación del COVID-19. Ahora, si me permiten, les cuento lo que está pasando aquí en Francia justamente con la crisis del coronavirus. Hemos llegado al número de confinamiento, 21 días en los que las personas hemos podido ir a trabajar si nuestro empleo no está en una categoría tal como mercados y los trabajos como los doctores, por supuesto. ¿Y qué ocurre luego de estos 21 días? Bueno, pues ya se está hablando de la luz al final del túnel. Les cuento, de los casos confirmados, en total tenemos más de 70.000. En las últimas 24 horas hemos reportado 1.873 nuevos casos. Sobre los fallecidos, tenemos que en total hay 5.889 casos, o sea, casi 6.000 fallecidos desde que empezó esta crisis sanitaria. Y es aquí cuando ya empezamos a ver por qué hay luz al final del túnel, porque en las últimas 24 horas reportamos 357 fallecidos, un número enorme, pero ya está bajando en comparación en otros días. Les comento también que el gobierno ahora está indicando el número de personas que fallecen en los ancianatos. El total, desde que empezó la epidemia, es de 2.189 fallecidos. Es decir, el total de fallecidos, tanto fuera como dentro de los ancianatos, es 5.889 y de este total, más de 2.000 personas son personas que fallecieron en ancianatos. En las últimas 24 horas, 161 personas
de ancianato fallecieron. Ahora, estos números que son un poco abstractos y sobre todo si uno no los tiene a mano o en gráficas, no parecen decir mucho, pero es lo que dicen los expertos de que ya se está viendo una estabilización. Les comento que, de hecho, si ven las estadísticas, las personas admitidas en la unidad de cuidados intensivos también ha bajado. O sea que no estamos teniendo solamente menos fallecidos, que todavía la cifra es bastante alta, pero sí se está teniendo menos, sino que los casos de gravedad ahora son menos también. Y de hecho, el jefe de la APHP, que esto es una serie de hospitales en París, 39 hospitales de referencia, el jefe de este instituto, Martin Hirsch, dijo que estamos alcanzando la estabilización y esto es, según sus palabras, gracias al confinamiento. Hemos tenido muchas dudas a nivel global si el confinamiento sirve para algo. Estamos estresados en la casa, igual hay gente que sale, que se enferma, pero él dijo que sí, efectivamente, la contención, usted quedándose en su casa, está ayudando a salvar vidas. Él dice que probablemente pasaremos a una contención más sutil, porque es importante que aunque las cosas estén mejorando, tanto su llamado como de otros expertos y también políticos, es que todavía no nos relajemos con el confinamiento. Él dice que posiblemente, y como lo anunciaba en días anteriores el primer ministro, tal vez hablaremos de desconfinamiento por sectores de edad, por territorios. Es una discusión que todavía no se ha profundizado. Ahora, del confinamiento, a pesar de que está dando resultados, todavía hay mucha gente que no lo respeta y hasta la fecha tenemos 480.000 multas por incumplimiento de la contención. Eh, y aunque hay 480.000 multas, en total los controles que se han hecho son 8 millones de controles. Es decir, desde que inició esta crisis hace más de 20 días, los policías en las calles han estado controlando, ha hecho al menos 8 millones de controles para garantizar que las personas están tomando en serio el confinamiento. El ministro del Interior, Christopher Castaner, fue quien nos dio esta cifra y hizo el llamado que están haciendo otros expertos. No se relajen con las medidas de contención. Ahora, para facilitar la vida, aquí en Francia hemos estado usando un documento que teníamos que hacer a mano o imprimirlo para decir, yo vivo en tal sitio y estoy saliendo a hacer las compras o a hacer ejercicio. Salí a esta hora. Pero ahora finalmente se ha creado una versión digital que está disponible, que fue creada por el Ministerio del Interior. Así que si usted ha estado quedándose en casa por no tener ese documento que puede escribir usted mismo, ahora lo puede tener en su teléfono inteligente y así evitarse las molestias, porque es entendible que algunas personas olviden los papeles. Yo lo confieso, en más de una ocasión he cruzado la puerta y decir, oh, el papel, y tener que regresarme, porque no es un hábito tener que escribir que tenemos que salir. Ahora, a continuación les quiero hablar sobre la guerra de las máscaras. El sábado estuve hablando de esto con Javier. Antes de seguir a este tema, Consuelo, Javier, no sé si me quieren preguntar algo sobre este confinamiento y la luz al final del túnel. Jessy, justamente varios diarios europeos veían como la primavera un desafío para los franceses porque ya tienen ganas de salir, ir al parque, tomar el sol. Este fin de semana que mejoró el clima en la ciudad probablemente en la que tú estás, ¿cómo viste el ambiente con los locales? Bien, Consuelo, sinceramente no te puedo hablar de esto porque yo me he quedado en casa. Creo que a medida que pasan las semanas me hago mejor para
quedarme en casa la primera semana era, bueno, voy a comprar el pan, bueno, espera que olvide recoger el queso, pero ahora sinceramente no he salido. Veo más o menos la misma actividad en mi calle. No es una calle que tenga muchas cosas, siendo sincera, así que no tengo indicadores cercanos para notarlo. El miércoles pasado, que sí salí, sí noté más gente en la calle, pero no sabría decirte si es solo anecdótico o efectivamente una muestra de que las personas se están cansando. Es muy difícil medir de ciudad a ciudad y de región, incluso dentro de una misma ciudad. Los reportes en grupos que al inicio también eran más activos, también han disminuido. La gente ya no está compartiendo tantos videos o imágenes o anécdotas. Mi análisis personal, mi opinión, que como te digo, no he salido, pero según lo que veo en grupos de WhatsApp, la situación se ha controlado, la gente está saliendo menos, parece que ya nos estamos enamorando de nuestros hogares, o por lo menos yo he recibido muy pocos reportes de gente saliendo, fotografías alarmantes o cuestiones por el estilo. Entonces, ahora les paso a hablar sobre la guerra de las máscaras. Javier ya les comentó que esta guerra de las máscaras, la noticia más reciente, era de este conflicto entre España y Turquía, y esperemos saber si Turquía libera estos respiradores. El sábado les hicimos un repaso de esta situación de qué países han sido víctimas y también victimarios, robando o tomando parte del material médico que le pertenece a otros países. Francia figura en esta lista tanto como víctima como victimario, ya que según algunas denuncias de algunos presidentes regionales, Estados Unidos se habría hecho con las máscaras que serían para Francia enviadas desde China, pero al mismo tiempo Francia, según otras informaciones, habría conservado para sí máscaras que iban hacia España. Liberó parte de estas máscaras, que eran 4 millones, pero se quedó con otro porcentaje. Entonces, pero esta situación que tal vez se presentaba anecdótica porque hemos visto una u otra noticia, diferentes países, nada masivo, o en principio nada masivo, pero estas noticias siguen pasando y ahora les comento que en Francia esta guerra de máscaras continúa incluso entre las mismas regiones. Para empezar, les comento la denuncia de la presidenta de la región, Borgoña Franco Condado, que es al este de Francia, la presidenta Marie Guti Dufay, que dijo que se necesita una distribución más solidaria de máscaras. ¿Por qué dice esto? Porque, según declaraciones de ella, sin consulta, el Estado, entendiéndose el gobierno principal, el gobierno nacional, se hizo para ellos al menos 2 millones de máscaras destinados a la región. Y en el caso anteriormente les comentaba que Francia hizo algo similar con España y posteriormente liberó parte de las máscaras que le pertenecen a España, pero en este caso no, en este caso la región que hizo las diligencias de encomendar estas máscaras para sus propios médicos, sus propios hospitales, pues vieron cómo el gobierno central requisó enteramente 2 millones de máscaras, citando, digo, sin consulta ni siquiera información previa. Y esto ya ha pasado al menos una vez anterior en esta región. Y esta no es la única denuncia sobre conflictos con las máscaras. El diputado Eric Ciotti dice que el gobierno no ha dicho la verdad. Estoy citando. Y continúa la cita. ¿Por qué no se usan máscaras en nuestro país? Porque no tenemos las máscaras. Y según este diputado, no hay máscaras porque no se hizo el pedido con antelación. Sigo citando. El gobierno está claro. A partir de enero no dijo la verdad. El gobierno debería haber dicho que no teníamos esas máscaras en vez de difundir mensajes erróneos. Junto a esto,
también este diputado denuncia que el gobierno está hablando muy pronto de fin de la cuarentena. ¿Por qué? Porque, bueno, yo mismo les he comentado que los científicos están hablando, bueno, las cifras están mejorando, hay luz al final del túnel, las estadísticas que está dando el gobierno son alentadoras. Y el propio primer ministro la semana pasada dijo, bueno, está bien, hablemos de desconfinamiento y propuso estas ideas de acabar la cuarentena según regiones, según la edad de las personas, pero para este diputado no se debería estar hablando de esto todavía. Dice, no estamos listos, necesitamos 2 etapas preliminares que están lejos de lograrse. Estas etapas serían tener pruebas generalizadas y máscaras para todos. Justo, Consuelo, tú nos comentabas en estos días la noticia de Austria, que quería que todos sus ciudadanos usaran máscaras en las calles y que todavía no se logra esta meta, porque a pesar de que Austria tengo entendido, a pesar de tener menos población y ser un país económicamente estable, todavía esta dinámica de repartir mascarillas a todos no es posible. Entonces, en Francia sería similar, estaríamos muy lejos de garantizar máscaras para todos. Las denuncias continúan. El Partido Comunista Francés también hizo su denuncia sobre las mascarillas y dijo que lo mejor hubiera sido jugar a la transparencia desde el principio, aunque también reconocen que es una situación difícil de manejar. Para cerrar este tema de las máscaras, les comento que el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, apuntó que busca que Francia se haga autónoma en la producción de máscaras. Asegura que hemos acelerado el ritmo de la producción de mascarillas en Francia y cumpliremos con los objetivos fijados. Ser autónomos en la producción de mascarillas. Sin embargo, cabe resaltar que esto no se va a lograr ni hoy ni mañana. Las predicciones del ministro de Economía son para finales de año. Estamos en abril, ni siquiera mitad de año, así que serían más de 6 meses esperando que todos podamos tener mascarillas. También la policía se ha visto muy envuelta en este problema de las mascarillas. En semanas anteriores les comenté que los policías están amenazando con dejar de hacer controles porque el Ministerio de Interior, las mascarillas que tenían, se los daban a otras instituciones y a los policías les decían, no, está bien, tú estás seguro, mantenga el distanciamiento social y te bastará. Pero les comento que del total de 250.000 miembros de la Fuerza del Orden Público, cerca de 15.000 miembros están fuera de servicio. No todos estos casos son por infecciones de COVID-19. Esto es importante aclararlo, pero la cifra ha salido a la luz en medio de esta polémica y hasta el Ministerio del Interior ha dicho, aunque sea de forma velada, que efectivamente hay docenas de casos entre los policías por el COVID-19. El ministerio ha tratado de suavizar esta situación como, bueno, no es importante, son solo docenas, pero estas docenas son personas que trabajan ayudando al país a hacer los controles, que tienen familias también y que pueden arrastrar el virus a sus hijos, a sus abuelos, a sus padres, madres. Consuelo, Javier, no sé si quieren comentarme algo de esto. Sí, yo quería preguntarte, esa noticia que está rodando por allí de que China va a enviar 1.000 millones de mascarillas faciales a Francia y que por la compra de un equipo telefónico de alguna marca que no voy a mencionar, ¿qué información tiene sobre eso? Bueno, Javier, es muy interesante porque he estado chequeando esta noticia, me la comentaste más temprano y no la he encontrado. Sinceramente, creo que fue Fox en Estados Unidos quien Ujú. publicó esta información. Aquí, sinceramente, ni en versiones de periódicos en español o en francés he encontrado algo. Ya veremos si a lo largo de la semana esta información llega a estos periódicos. No sería la primera vez, ni en Francia ni en otros países, que necesitamos que otro país nos diga lo que está pasando aquí, porque tal vez o no exploramos el tema
o tal vez otros temas nos tienen ocupados. Veremos qué ocurre. Ahora China está en medio de muchas polémicas. Las personas de a pie, los ciudadanos, al menos en mi caso, no sé si ustedes lo han percibido, veo mucha xenofobia, hay una suerte de resentimiento contra China. Incluso se dice, por ejemplo, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, habló de el virus chino, y esto parece ser replicado por muchas personas de todo el mundo. Lo he visto en grupos de WhatsApp, incluso en grupos familiares, un resentimiento sobre China, y se habla de, bueno, vamos a multarlos por sufrir una enfermedad que sus ciudadanos no tienen ningún control, así como nosotros no podemos tener control en otras partes del mundo o de la fiebre española, del ébola, a pesar de que en los nombres llevan asociados a poblaciones. Excelente, Jessica, muchísimas gracias. Nosotros volveremos contigo y como siempre, excelente reporte desde Francia. Javi, ¿te parece si seguimos con la siguiente importante información? Les contamos que hospitalizan al primer ministro británico Boris Johnson después de 10 días de haber dado positivo a COVID-19, y por otra parte, la reina Isabel en este fin de semana dio un discurso para abordar cuál es la situación en el Reino Unido tras la crisis de coronavirus. Adicionalmente, este es un discurso sumamente especial, ya que se ha dado alrededor de 4 o 5 ocasiones en la historia del reinado. Una de ellas fue la muerte de la princesa Diana de Gales. La reina pide a todos permanecer unidos y decididos contra la pandemia. Por otra parte, el jefe de la ONU llama a proteger a las mujeres durante el confinamiento por coronavirus. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lanzó el domingo un llamado mundial para proteger a las mujeres en sus propios hogares, porque han existido, sobre todo en las últimas semanas, denuncias de violencia doméstica. Y por otra parte, la lucha contra el coronavirus en Italia empieza a dar frutos y esperanza. En Italia, los resultados parecen ser mejores en tema de contagio y tasas de mortalidad baja. Javi, seguimos contigo. Sí, aquí se genera una noticia en España de último minuto, y es que el expresidente de Repsol, Alfonso Cortina, reconocido a nivel nacional, un personaje importante dentro de la economía española, sobre todo durante el gobierno de Aznar, habría fallecido a los 76 años con COVID-19. Aún la noticia está caliente, saliendo del horno, y se desconocen algunos detalles. Sin embargo, lo que se sabe es que sí, efectivamente, ha fallecido con COVID-19. Y otro personaje, por supuesto, de no solamente de escala económica, sino también personaje público, ha afectado en la economía mundial. Y por supuesto todo este tema del coronavirus no mira estratos, como lo hemos comentado anteriormente. También es importante recordar que la reina Isabel indicó que invocó el espíritu que los ingleses tuvieron durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso es interesante ver cómo, a pesar de los años que han pasado, esta reina aún sigue siendo importante para los ingleses. Y es importante también tener presente que aunque algunos, en algunos países, no quieren a la reina Isabel, y eso es públicamente conocido para muchas personas, de este lado del mundo, y especialmente en Inglaterra, la reina Isabel es muy, muy importante. Consuelo. Claro que sí, Javi. ¿Te parece si acabamos nuestro programa, como siempre, con broche de oro? Eso significa la noticia positiva del día, Javi. ¿Tienes alguna? Bueno, la buena noticia acá es que los muertos están bajando, y también los números de pacientes en UCI. Tan solo en el fin de semana se registraron al menos 100 casos de UCI. El aumento ha sido mínimo, y eso es una buena noticia. Al igual que Italia también está bajando el número de contagios. Eso nos alegra muchísimo, y ojalá definitivamente la solución llegue pronto para el COVID-19. ¿Qué buena noticia tienes tú? Te cuento, viene una noticia de Apple. La empresa producirá a la semana 1 millón de máscaras para el personal sanitario. Esta es una medida que el ejecutivo y presidente del grupo, Tim Cook, compartió con nosotros el fin de semana.
Qué buena noticia. Realmente esperemos que las noticias buenas se sigan ampliando y sigan creciendo y sigan avanzando. De verdad que esperamos vernos mañana nuevamente en una nueva edición de Así Amanece Europa. Mañana venimos con más noticias, con más información y por supuesto aclarando cualquier fake news. No comparta fake news, comparta nuestras redes sociales. ¿Está por ahí Jessica? Recuerde seguirnos en Instagram, en Facebook. Recuerde seguirnos en todas las redes sociales de @telocuentonews y también en nuestras redes sociales. En mi caso, @Javier Runes Leal. Jessica, ¿en dónde te pueden seguir a ti? A mí me pueden encontrar en Twitter, @VillarJessica. Les repito, es Twitter, no Instagram. Consuelo, tú cuéntanos dónde te encontramos. A mí en las dos redes, Instagram Consuelo_Naranjo y Twitter Consuelo NL. Muy bien. Así que ya saben, nos pueden seguir tanto a nosotros como a las redes sociales de Te Lo Cuento News. Por favor, suscríbase a nuestro canal YouTube y active la campanita, reciba nuestras notificaciones para que cuando usted de América Latina se esté despertando o aquí en Europa se esté conectando ya con la hora de la comida, entonces pueda tener la información al momento. También nos escribe José Antonio Araujo, por cierto, del Facebook, dice, en Canarias es la ruina. No puede entrar turismo en muchos meses y aquí el 90% de los negocios se basan en eso. A los que hemos estado en esa parte de España sabemos que es así, que el turismo es lo que mueve, sobre todo ahora que viene el verano. Estamos entrando en primavera y ahora que viene el verano es una realidad. También escriben una persona, buenos días, ¿me pueden indicar que un supuesto meteorito cayó recientemente en alguna parte de la Tierra? Escribe Argenis Jiménez o algo así escribe. Pues Argenis, debo confirmar que me escribiste hace un rato, cuando iniciábamos la transmisión, y busqué información y efectivamente hubo un meteorito que rodeó la Tierra, según la NASA, pero eso pasó el 29 de abril. Y hasta el momento, eso es una noticia vieja, Javi, no tiene en este marzo. momento. 29 de marzo, ¿verdad? Gracias, Consuelo. 29 de marzo, imagínense ustedes, es que con esta cuarentena, hoy yo pensé que era 45 de marzo, 48 de marzo, por ahí más o menos. Pero bueno, la situación es, Argenis, que no ha caído hasta el momento, por lo menos la NASA, que es una de las instituciones que evalúa este tema, no nos ha dicho que ha caído nada. Y realmente gracias a todos los que se han conectado, a los que nos han escrito a través de las redes sociales. Consuelo siempre es enfática en que les enviemos un saludo y es verdad, gracias a ustedes por estar allí, gracias a esa audiencia que también le envía mucho cariño a sus familiares y por favor, escríbanos desde dónde nos ve, desde dónde nos está escuchando, desde dónde nos está viendo, porque eso nos anima también a enviarles un saludo y a saber cuál es el alcance de Te Lo Cuento News. ¿Nos está viendo en América Latina? ¿En qué país? ¿Nos está viendo en Europa? ¿En qué país? Claro, ¿Cierto, que Consuelo? sí, y tampoco podíamos cerrar el programa sin enviar un abrazo fraterno a todos nuestros amigos, colegas, compañeros y hermanos en Guayaquil. La situación es grave, pero hay esperanza y nosotros como periodistas seguiremos reportando y enviaremos ayuda poco a poco a toda la gente que lo necesita. Es así, Así así. es. Y bueno, como siempre decimos, enamórese de su casa. Usted está salvando vidas quedándose en su casa. Así es, aunque usted no lo pueda entender y diga que no, está salvando vidas. Nos vemos mañana en una nueva edición de Así Amanece Europa.